Búzios es una de las playas brasileras más visitadas durante todo el año. Para llegar hasta aquí, los vuelos en general llegan a Río de Janeiro y hay que trasladarse. En este video estaremos mostrando la manera más fácil y económica de llegar de Río de Janeiro a Búzios. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal. Todas las semanas subimos un nuevo video. Además, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios. Como decíamos, son varias las formas de llegar de Río a Búzios. Mucha gente, por ejemplo, elige contratar un transfer. El problema que tiene este servicio es que suele ser algo caro y en temporadas medias y bajas demora mucho, ya que levanta gente de varios sectores de la ciudad hasta que se llene. Lo que nosotros vamos a mostrar es cómo ir en Bus 1001, que es el más famoso que hace este recorrido. En nuestro caso lo tomamos desde la terminal de Río de Janeiro, ya que antes estuvimos pasando unos días en la ciudad. De todos modos, es exactamente lo mismo, incluso los buses que salen desde el aeropuerto Galeão luego pasan por la terminal para levantar gente. Una vez que llegamos, lo primero que recomendamos, tanto en la rodoviaria como en el aeropuerto, es estar atentos por temas de seguridad. Hay mucha gente yendo de un lado al otro y si nos distraemos podemos sufrir algún robo, básicamente como en cualquier terminal del mundo. El ticket se puede sacar con anticipación desde la web de 1001 o bien se puede sacar directamente en el lugar. Suele salir 1 por hora, por lo que casi siempre encontrarás asientos disponibles. Si el ticket lo sacamos por internet, hay que ir a validarlos igual a las ventanillas, ya que nos revisarán nuestra documentación. Eso es algo a tener en cuenta por el tiempo que necesitamos. Una vez que tenemos nuestros tickets, ahí mismo figurará la plataforma a la que tenemos que ir. No se puede ingresar al sector de buses hasta que llegue y lo habiliten. El equipaje lo dejará en el baúl uno de los choferes y nos darán un papel que luego tendremos que entregar en el destino para poder retirarlo. Los buses son por lo general de 2 pisos, aunque hay algunos un poco más pequeños. El nuestro era de los grandes. Una vez que subimos pudimos comprobar que los espacios son muy amplios y cómodos. La categoría era ejecutivo, pero hay económico y cama. El micro contaba con cargador USB, buena reclinación del asiento y un lugar para apoyar las piernas y pies muy cómodo. El viaje de esta manera no se hace para nada pesado. La salida de Río de Janeiro es de lo más lindo del recorrido. Aquí, si podemos, recomendamos sentarnos sobre el lado de la ventana derecha. Ya a unos minutos de que salimos de Río, cruzaremos el puente que conecta con Niterói. Aquí tendremos el puerto a nuestro lado y de fondo una de las imágenes más lindas de la ciudad. Espectacular. Son 13 kilómetros de extensión y cuando se inauguró en 1974 era el segundo puente más largo del mundo. Luego pasaremos a una autopista y así será durante todo el viaje. Los precios de los pasajes suelen variar dependiendo día de la semana, tipo de bus y temporada, pero se suelen conseguir a alrededor de los 100 reales el tramo. Hay momentos que, como veremos, no irá tan rápido ya que por aquí hay muchísimas cámaras de velocidad. Pasamos a conocer el baño que, como verán, es muy similar a cualquier baño de bus. No está muy limpio, lamentablemente. También tuvimos que pasar por un control de peso de la policía brasileña en donde nos demoramos unos 15 minutos más aproximadamente. Las vistas del camino no son las más lindas, salvo en algunos lugares donde tendremos este lago artificial, por ejemplo. Se demora aproximadamente 4 horas en llegar de Río a Búzios. En combi no hay tanta diferencia. En auto sí podemos llegar a demorar 1 hora menos aproximadamente.
Una hora y media antes de llegar hicimos una pequeña parada de no más de 10 minutos en San Pedro de Aldeia. Aquí bajaron pocas personas y seguimos viaje rápidamente. Una vez que llegamos a las afueras de Bucios, el viaje se puede hacer un poco pesado ya que hay mucho tránsito y se va a una velocidad muy baja. Ya sabemos que estamos cerca y esto genera algo de ansiedad. Y después de unas 4 horas de viaje llegamos a Bucios. Lo bueno que tiene este bus es que nos dejará en la avenida principal de la ciudad y muy cerca del centro. Desde aquí nos será muy fácil moverse hacia nuestro alojamiento o a las distintas playas. Esperamos que les haya servido el video. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Los invitamos a ponerle me gusta al video y suscribirse al canal. Nos vemos la semana que viene.